Atentos chicos, que ahorita mismo está el The Hunt Mega Edition. Como mencioné en mis anteriores videos, son 25 experiencias. Y en este caso sí o sí requerimos de las 25 experiencias para conseguir las 25 fichas en este caso. Así que yo acá les vengo a mostrar cómo conseguir cada ficha en cada juego que esté ahorita mismo disponible en este gran evento. Y el primer juego de todos es nada más ni nada menos que Arsenal. La anterior vez nos tocó pasar una misión en Arsenal lo más de sencilla, que era matar simplemente a un boss, y en este caso será retomar esa escena criminal para poder infiltrarnos en otra operación. Así que vamos a ver cómo termina esto y les voy a enseñar cómo conseguir finalmente la ficha. Bien chicos, lo primero que tendremos que hacer obviamente es seleccionar acá donde aparece el evento de The Hunt, y nos va a teletransportar a donde nos quedamos en el anterior evento. Y pues bueno, les voy enseñando de a poco, tranquilos. Bien chicos, una vez respawneado por acá les van indicando cada cosa que les vayan diciendo. Tendrán que siempre seguir mis pasos, más o menos yéndose por este lado, bajando las escaleras e ir matando a los enemigos. Van a ir matando a cada enemigo que se vayan encontrando de frente, y así podrán ir pasando las puertas, como en este caso esta. Dado el caso se llegasen a morir como acaba de pasar, simplemente van a respawnear en el mismo lugar. Obviamente, por alguna extraña razón, se vuelven a spawnear los enemigos, así que procuren tratar de mantenerse con vida. Vayan siempre con cuidado y con precaución. Lo ideal es siempre sobrevivir. Y también alrededor del mapa podrán encontrar diferentes tipos de armas si ustedes obviamente la quieren cambiar. Dado el caso que no, pueden seguir con la AK, que pues es lo que yo hago en este momento. Ustedes, como siempre les digo, vayan siguiendo mis pasos y van abriendo este tipo de puertas siempre. No se confíen si son bots o cualquier cosa. De todas formas tienen tremendo aimbot, así que no se confíen. Y procuren curarse. De por sí saben que cuando están mucho tiempo sin disparar o sin matar a alguien, se va a curar automáticamente. Como siempre les digo, vayan abriendo esas puertas que son anaranjadas, que eso les va a ayudar para poder ir pasando más la historia. Bueno, para conseguir la ficha más rápidamente, van a seguir por esta escalerita y van a seguir por este camino. Como pueden ver, al fondo hay una puerta amarilla. Tengan en cuenta que les van a hacer caer y tendrán que matar a los nuevos enemigos que se encuentren por aquí. Acá simplemente le tienen que disparar a esta rejilla y bajar por acá. Tendrán que seguir por acá a la derecha y llegar a este lado. Como esa parte está totalmente cerrada, ustedes tendrán que irse por aquí. Van a seguir yendo por las tuberías hasta que finalmente salgan y se encuentren más enemigos. Vayan siempre con cuidado, recuerden siempre recargar balas e irse con más cuidado. Ustedes simplemente sigan mis pasos. Tendrán que dispararle a esas cositas que es como, por así decirlo, una clase de cámara, y ir siguiendo con las demás puertas. Es más fácil seguir porque ustedes simplemente tienen que seguir por las puertas amarillas. En este caso te van a encerrar de la nada y te van a secuestrar, por así decirlo, te van a meter a la cárcel. Así que tendrán que hallar la forma de salir con el prisionero que está justamente al frente suyo. Bien chicos, lo que tendremos que hacer, según lo que nos dijo nuestro amigo, es interactuar con este tipo de gotera. Ahora que tendremos el tubo, lo que tendremos que hacer es acá interactuar esta cosita para obtener esto. Ahora lo pondremos justamente aquí para pasárselo al tipo. Ahora interactuaremos con esta clase de jabón y lo vamos a meter acá en el retrete y obtendremos esa moneda. Ahora lo que tendremos que hacer es interactuar y mandársela al prisionero, o bueno, en este caso sería interactuar contra el guardia. Bien chicos, acabamos de escapar de la cárcel, literalmente era todo. Obtuvimos la primera ficha de este video, donde después de salir de la cárcel ya habremos obtenido esta maravillosa ficha. El segundo juego es Tower Defense Simulator. Ya después de haber pasado lo de Arsenal, ya nos habrán dado la ficha automáticamente al darnos el logro. Lo único que tendremos que hacer ahora es meternos a Tower Defense. Bien chicos, apenas entremos ya nos van a meter directamente al modo de juego. Como saben, Tower Defense es básicamente donde tú tienes que poner diferentes personajes y defender la torre hasta más no poder. Así que una vez entrando van a darle donde dice The Hunt Mega Edition. Acá ustedes pueden seleccionarlo en fácil, ya que pues sencillamente es bastante sencillo. Bien chicos, una vez vayan empezando, ustedes van poniendo sus personajes. Usualmente son los míos los que yo voy poniendo.
y de a poco vamos ganando el juego. Y como pueden ver, chicos, ahí van poniendo sus tropas con lo que puedan para poder ir ganando de a poco. Recuerden, chicos, que esto se puede tardar bastante en hacer, así que ténganlo muy en cuenta. Y ya finalmente en la ronda 15 les va a tocar contra el Core Blocks de Deathwalker, que es el boss final para que puedan obtener la ficha. Yo les recomiendo ya al final ir vendiendo todo y mejorar lo que más puedan para que ustedes puedan finalmente ganar. Este fue en el momento que ya finalmente obtuve la ficha. Como pueden ver, ya me darían la ficha y obviamente los regalos que no es de Tower of Defense. Así que pues bueno, chicos, ahora vamos con el siguiente juego. El siguiente juego, chicos, es Infection Gunfight, que lo único que tendremos que hacer es ganar 200 de puntaje, nada más. Bien, chicos, lo único que, como les había mencionado anteriormente, es que tienen que ganar simplemente experiencia o puntaje en este juego, donde solamente nos dejará en modos de infección de héroe y modos de infección Terminator. Obviamente ustedes simplemente le tienen que dar play y a ir simplemente acumulando la experiencia, como lo ves acá, que se llama Infection Hero, donde simplemente tienen que irle disparando a los zombies e irlos matando de a poco, como pueden ver como lo estoy haciendo yo. Y ahí de a poco van a ir consiguiendo experiencia, como pudieron ver, es simplemente hacerle daño, matar a los zombies, o si dado el caso te llegasen a infectar, simplemente ir infectando a los demás. Ahí de a poco les va a aparecer para que vayan consiguiendo experiencia. Por ejemplo, a mí apenas voy 154. Y como pueden ver, chicos, después de haber conseguido alguna poco de experiencia, ya podremos, o bueno, ya habríamos conseguido finalmente la ficha, después de haber conseguido más de 200 de experiencia. Así que pues bueno, vamos con el siguiente juego. Bien, chicos, les voy a explicar cómo conseguir la ficha en Driveport. Es de las cosas más sencillas que se pueda conseguir. Bueno, chicos, para poder conseguir la ficha es de la manera más sencilla. Lo único que tienen que hacer es pasarse estos 4 obis. Honestamente, yo les sugiero pasarse este de primeras, porque pues son los más sencillos. Estos dos son un poco más complejitos, pero de que sea imposible no lo es. Simplemente que se me olvidó grabar cómo pasé los obis. Así que pues bueno, ya después de haber pasado los 4 obis les van a dar el token, o bueno, más bien la ficha. Y pues bueno, vamos a ir con el siguiente juego. El siguiente juego es Eat Gear. Lo único que tendremos que hacer es completar 2 rondas y conseguir 25 corazones en el camino. Así que pues bueno, chicos, vamos a este juego. Bien, chicos, como les mencioné antes, estas son las 3 misiones que tendremos que hacer, solo que se me olvidó mencionar una. Como mencioné, tendremos que jugar 2 rondas, tendremos que también conseguir 25 corazones y tendremos que regalarle a los demás jugadores 30 corazones. Yo que recomiendo literalmente darse un curso de moda, porque la verdad es que de que tener corazones es un poco complicado. Pero bueno, vamos a estar acá hasta que completemos las 3 misiones y consigamos esa ficha. Bien, chicos, yo les doy una recomendación, y es que simplemente le den 5 estrellas a todo el mundo, aprovechando que son muchas personas las que juegan este juego. Así que aprovechen y den 5 estrellas a todo el mundo, y así podrán terminar esto rápidamente. Bueno, chicos, y como pudieron ver, literalmente obtuve 25 corazones, así que con eso ya pues completé la segunda. Y ya pues como de por sí ya di todos los corazones como les mencioné, que era simplemente dar 5 corazones a todo el mundo. Ahora lo único que queda es simplemente jugar otra ronda y ya podremos continuar con el siguiente juego. Bien, chicos, el siguiente juego es Blade League, donde simplemente tendremos que cumplir 2 retos. Bien, chicos, lo único que tienen que hacer es jugarse un 2 contra 2. Y de hecho mucha gente ya está de por sí jugando 2 contra 2, porque a cada rato les va a aparecer abajo a la derecha que alguien está jugando 2 contra 2 y ustedes simplemente le dan a unirse. Y siendo bastante honesto, este es uno de los juegos más chéveres que he visto, porque lo único que tienen que hacer es darle así e ir jugando de a poco. Y finalmente, después de haber jugado el 2 contra 2, ya de por sí les van a dar el token o la ficha. Así que vamos con el siguiente juego. Bien, chicos, el siguiente juego es nada más ni nada menos que Royal High School. Lo único que tendremos que hacer es literalmente escapar de nuestro celular, por así decirlo. Y una vez entrando al celular, o bueno, en la animación del celular, tendremos que escapar de aquí. Si alguna vez han jugado el juego de Cross con este gallito que siempre aparece, bueno, ya sabrán de qué trata este juego. Es de lo más sencillo del mundo. Lo único que tendrán que hacer es pasar totalmente este juego.
y ya con eso podrán obtener la ficha. Como les digo, es bastante sencillo, solamente traten de evitar el tren como me acaba de pasar. Recuerden que son 50 pasos, así que ténganlo muy en cuenta. Literalmente lo único que tienen que hacer es completar los 50 pasos y ya con eso podrán obtener la ficha. Y después de haber completado, por fin obtendremos la ficha. Debo admitir que sí me demoré bastante. Así que pues bueno, sin nada más que decir, vamos con el siguiente juego. Ok chicos, el siguiente juego es World Zero. Lo primero que tienen que hacer es literalmente llegar a este sitio, donde los teletransportará a este lugar, ya que ustedes lo que tendrán que hacer es enfrentarse a diferentes enemigos. La mayoría son bastante fáciles, les recomiendo usar sus habilidades, que pues yo las tengo que usar con E y con R. Después de un buen rato, después de derrotar a varios enemigos, tendrán que enfrentarse a un dragón gigante. En este sí sugiero que usen todas sus habilidades, debido a que pues bueno, es bastante tardado de matar. La ventaja es que ustedes tienen 3 vidas y además que alrededor del mundo tendrán muchas formas de curarse, así que es bastante sencillo de conseguir esta ficha. Una vez matado al dragón, les va a aparecer la ficha para que ustedes simplemente lleguen a ese lugar y la reclamen. El siguiente juego es Clip It, y este es bastante sencillo pero muy tardado. Literalmente este es un juego de ver TikToks, así que pues lo único y primero que tienen que hacer son 3 misiones. Primero que todo tendrán que ver 20 videos completos sin saltárselos para nada. Después tendrán que ponerse 3 atuendos de ropa, de lo que ustedes quieran, pueden ponérselo ahí, que pues ahí da la opción para ponerse ropa. Y finalmente tendrán que postear un video con filtro y con música. Lo más tardado es ver los videos porque son bastante aburridos, pero pues bueno, ya cada quien. Finalmente, después de publicar el video, les darán la ficha de la manera más sencilla y fácil. El siguiente juego es Fish. Lo primero que tendrán que hacer es hablar con esta señora para que les dé las misiones del evento de The Hunt. Lo primero que tendrán que hacer es pescar 10 pescados y comprar 2 cajas que están justamente ubicadas aquí. Y bueno, también les recomiendo algo. Para los que sean literalmente nuevos en el juego como yo, tendrán que llegar a nivel 5 para poder comprar un bote para seguir con el evento, ya que tendrán que ir a esta ubicación. Y una vez llegada a esta ubicación tendrán que ir por acá y hablarle a este conejo. Después de hablarle se tendrán que devolver donde la señora y hablarle nuevamente. Finalmente les va a dar el logro, o bueno, más bien la ficha, y así podremos continuar con el siguiente juego. El siguiente juego es Pet Simulator, y este es bastante sencillo, ya que lo único que tienen que hacer es meterse por esta puerta, y una vez dentro tienen que escoger acá justamente en estas puerticas que están alrededor del mapa, tendrán que escoger que la dificultad sea nivel 2. Y ya después les va a poner como una clase de minijuego para que lleguen hasta el final con los pits que ustedes tienen. Usualmente el final es el más tardado debido a que son de más de 10.000 de daño, pero finalmente después de haber ganado el minijuego y haber destruido absolutamente todo, les van a dar la ficha y el logro de este juego. El siguiente juego es A Dusty Trip. Este es bastante fácil, ya que lo único que tendrán que hacer es meterse acá donde está el modo del evento, y una vez comenzando ustedes lo único que tendrán que hacer es agarrar el carro y seguir por la carretera. Lo ideal es que se tendrán que enfrentar a 3 jefes finales. Habrá un leñador, habrá una clase de minero y finalmente una clase de rey helado. Obviamente tendrán que evitar todos sus ataques, y cuando tengan la oportunidad de hacerles daño les van a regalar un arma para finalmente matar a los 3 jefes. Y una vez matado al rey de helado ya les habrán dado el logro de este juego de la manera más sencilla posible. El siguiente juego es Boxing Game. Lo primero que tendrán que hacer a la hora de entrar al juego es hablar con este man, donde les va a dar una pequeña historia sobre 2 gemelos que son súper imposibles de derrotar y etcétera, etcétera. Lo único que tendrán que hacer es luchar contra estos 2 gemelos. Por lo que tengo entendido son 3 rounds y cada uno es más difícil que el otro. Por ejemplo, la hermana es bastante compleja de ganar, así que si nunca has jugado este juego te recomiendo jugar y entrenar un poquito antes para que pues te quede más fácil luchar contra estos 2 gemelos. Una vez matada la hermana, que ya sería el último boss, te darían el logro y la ficha
de este juego. El siguiente juego es Basketball Legends. Y este va a ser un poquito complejo, ya que necesitarás sí o sí de 4 amigos para jugar. Aunque por sí pueda que haya gente que necesita también el evento y pues van a jugar muy probablemente contigo. La idea es que los 4 van a jugar contra una IA que básicamente les va a evitar todos los tiros posibles. Y sí les recomiendo entrenar un poquito antes, porque sí me demoré un poco en encestarle, ya que era un poquito más complicado. Les recomiendo mucho jugar en equipo, hacer pases así como están viendo, ya que así la IA le queda muy difícil y les quedará bastante sencillo para encestar. Una vez llegado a los 21 puntos, ustedes ya habrán ganado el token, o más bien una vez llegado a 21 puntos les van a dar el logro y la ficha de este juego. El siguiente juego es Hell's Kitchen y este también es bastante sencillo de ganar el logro. Lo único que tendrán que hacer es hablar con este chico y les va a dar la misión. ¿En qué consiste? Ustedes tienen que servir 5 platos extraordinarios. A lo que se refiere es que ustedes, a medida que pasan este juego, o bueno, reality show como le quieran decir, tendrán que preparar platos extremadamente deliciosos. Yo les recomiendo que lo hagan en el menor tiempo posible y también midiendo las limitaciones con freír, con el horno, entre muchas otras cosas. Procuren que no se pase de verde, es todo. Y así podrán obtener puntuaciones bien altas y ganar más fácilmente la ficha. Ya una vez simplemente servidos los 5 platos y después de que haya terminado el reality show, vuelven a entrar al juego y hablan de nuevo con el chico para que les dé la ficha. El siguiente juego es Metro Life y este es bastante fácil, ya que lo único que tienes que hacer es recorrer la ciudad sacándote fotos. Alrededor de la ciudad va a haber diferentes puntos donde tú podrás sacarte fotos. Eso sí, siempre tienes que estar en una bicicleta, aunque también puedes hacer lo que yo hice, que fue usar un carro, y cuando llegué justamente a la dirección hay justo una cantidad exacta de bicicletas para que te coloques una bicicleta y saques una foto. Tendrás que hacerlo así con los 6 lugares para que vuelvas al sitio de spawneo y hables con esta chica para que finalmente te dé el token. Simplemente tienes que darle a reclamar. El siguiente juego se llama Encadenado. Este es un poquito más complejo y les recomiendo 100% hacerlo con un amigo. Yo casi o sí les recomiendo estar con un amigo, debido a que pues bueno, muy probablemente si lo hacen con un desconocido, se salga a mitad de partida y bueno, les toca empezar otra vez de cero, como me pasó a mí. Así que les recomiendo 100% hacerlo con un amigo. Ya después de finalmente habérselo pasado, les darán el logro. El siguiente juego es Car Crushers 2. Este también es bastante sencillo, ya que lo primero que tendrás que hacer es recolectar 50 créditos. Después de recolectar los 50 créditos, que yo recomiendo que lo hagan en el rally, que ahí fácilmente puedes recolectar muchísimos créditos, tendrás que comprarte los propulsores de control aéreo. Esos se encuentran justamente acá y los compras. Tendrás que ir justamente donde dice Row 2 y practicar en el tobogán de agua 3 veces. Después de pasárselo del tobogán, tendrán que hacer las últimas 2 misiones. La primera es llegar a la parte inferior del volcán, que pues queda justamente ubicada ahí, o incluso se los van mostrando en el juego si ustedes le dan a seguir. Después tendrán que hacer lo siguiente: tendrán que saltar 100 metros de la base del volcán. Primero ustedes tendrán que subirse bien este tobogán lo más alto que puedan para poder agarrar velocidad. Una vez estando lo más alto, agarran muchísima velocidad y se dirigen justamente ahí para que ustedes puedan obtener los 100 metros de manera sencilla. Una vez obtenidos los 100 metros, ya les habrán dado la ficha o el logro en este caso. Y el siguiente juego es Natural Disasters, y este también es de los más fáciles que me ha parecido. Lo único que tienen que hacer es literalmente sobrevivir a 3 desastres naturales. Es absolutamente todo. Ya después de haber sobrevivido 3 veces, pues obviamente les van a dar la ficha y es bastante sencillo de obtener, ya que es literalmente lo único que tienes que hacer es sobrevivir. El siguiente juego es juego de etiquetas. Este también es un poquito complejito, ya que lo que tienes que hacer es jugar bastante, ya que tienes que comprar literalmente la ficha, donde la ficha vale $350. Sencillamente lo único que tienes que hacer es pasar las rondas, tendrás que jugarte todos los minijuegos. Alrededor del mapa hay dólares tirados, usualmente son 10, y ya cuando tengas los $350 te diriges donde dice The Hunt y le das a comprar la ficha para que finalmente te la den. Y el siguiente juego es Bob Esponja Defensa de la Torre. Este también es bastante fácil, ya que como fue en Tower of Hell, te van a dar bastantes tropas muy buenas.
y lo único que tendrás que hacer es sobrevivir a las 15 ondas. Obviamente primero te diriges a este lugar, ya como mencioné antes, literalmente solo tienes que sobrevivir con las cartas que te van a dar. Y una vez terminado y haberle ganado totalmente, te darán la ficha de manera fácil y sencilla. El siguiente juego es Raibats. Lo primero que tendrás que hacer a la hora de entrar es hablar con esta gallina, que básicamente te dirá que juegues solamente 1 contra 1 y juegues un 2 contra 2. Literalmente es eso y ya. Una vez jugado obviamente te van a dar la ficha y ya con eso la habrás obtenido. El siguiente juego es Comer el Mundo. En este juego, para poder obtener la ficha tienes que alimentar a este noob. Entre más grande la comida, más fácil lo alimentas. Debes llegar hasta 1000 para poder alimentarlo completamente. Cuando ya termines, él te dará la ficha en la mano. El otro juego es Simulador de Elevador. Solo debes completar 7 pisos y ya con eso ya tienes el logro, o la ficha en este caso. Pues bueno, chicos, sin nada más que decir, espero que les haya gustado el video, que de verdad les haya servido. Cualquier pregunta, cualquier cosa, todo se los voy a responder. Así que pues bueno, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.